4 horas, con Belén Merizalte. Aquí empezamos con las noticias. Como parte de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el movimiento indígena, quedó establecido quiénes no serán beneficiarios del subsidio a los combustibles. Por ejemplo, las personas que ganen más de $3,466 al mes o que tengan 3 o más vehículos a su nombre. El gobierno y las organizaciones indígenas cerraron acuerdos respecto a la focalización del subsidio a los combustibles en el último día de los diálogos, cuando parecía que esa mesa, la número 1, iba a concluir sin ningún acuerdo. El acta de cierre firmado la tarde del viernes contiene 7 enunciados generales sobre los puntos acordados. Destaca el número 2, que establece mantener el subsidio bajo los principios constitucionales de subsidiariedad y solidaridad, usando como método la exclusión de quienes pueden pagar un precio mayor. Hay una política diferenciada. Los que sí pueden pagar, y los que no podemos, entonces beneficiamos con políticas que deben ayudar a sostener las políticas productivas de este país. Los que podemos pagar más, pagaremos, siempre beneficiando a los más vulnerables del país. Es así que se determinaron criterios para definir a las personas que no accederán al subsidio. Un primer criterio es el cilindraje de los vehículos. Por ejemplo, quienes tengan un auto de cilindraje mayor de 2.201 centímetros cúbicos. De igual forma, camionetas de cilindraje mayor a 3.000 centímetros cúbicos. Además, los dueños de vehículos tipo Jeep de cilindraje mayor a 2.401 y los propietarios de motos de cilindraje mayor a 301 centímetros cúbicos. Pero además hay otros criterios de exclusión. Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de 3 o más vehículos. Tampoco se beneficiarán del subsidio quienes tengan un ingreso igual o superior a $41.603 al año, es decir, $3.466 o más al mes. Otro criterio es el tipo de propietario. Se excluyen a los vehículos de ONGs, misiones y organismos internacionales y cuerpos diplomáticos. Y finalmente no accederán al subsidio a los vehículos no matriculados. Se concederá un plazo de 1 año y facilidades de pago para actualizar ese trámite. Todavía no están definidos los mecanismos ni las herramientas tecnológicas que se implementarán para esta focalización. Y de aquí en adelante pues vendrá primero un plan piloto, luego de eso. Este es un proceso. El día no es que mañana tú vas a ir a una bomba de gasolina y te van a cobrar un precio diferenciado. Esto es un proceso. Esto tiene que implementarse de manera progresiva. Otros acuerdos constan en el acta de cierre. Uno de los acuerdos que se ha llegado es no se puede liberalizar los precios. De igual forma, no modificar el subsidio del gas de uso doméstico. Alberto Luna, 24 horas. Tras el cierre de las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, las partes acordaron también la creación de una mesa técnica que hará seguimiento. Este 19 de octubre se volverán a reunir para definir quiénes integrarán esta mesa y cuál será su trabajo. Fueron 120 días de trabajo en 10 mesas de diálogo que derivaron en 218 puntos de coincidencias y acuerdos firmados entre la CONAIE y el gobierno. Pero la aplicación de muchos de ellos depende de reformas legales, decretos y consensos con sectores. Para que esto se cumpla, acordaron también la creación de una mesa técnica que se encargará de dar seguimiento a cada punto. Quiénes la conformarán y cuál será su trabajo se definirá en una nueva reunión prevista para este 19 de octubre. Este proceso fecundo, democrático, participativo, continuará con mayores bríos y se extenderá a otros sectores. La mesa de seguimiento, según las organizaciones indígenas, se encargará de que lo acordado no se modifique en el camino y que se ejecute. En la cual hemos nosotros predispuesto nuestro tiempo como movimiento indígena con la finalidad de dar paz a Ecuador, con la finalidad de poder llegar a acuerdos con resultados, que este diálogo que no se quede como impune, más bien que sea un diálogo que tenga un resultado en beneficio de toda la ciudadanía ecuatoriana. Además de las mesas de focalización de combustibles, hay puntos álgidos en las de seguridad y justicia, así también en las de derechos laborales, que se instaló al final y que según la CONAIE tendrá especial atención, pues no todos sus pedidos fueron atendidos. Que están a la expectativa de este proceso de la mesa técnica, en la cual están siendo también vigilantes desde diferentes territorios, diferentes provincias. Así como lo hizo desde el inicio de estos diálogos, para esta mesa técnica también acompañará la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. En otros temas, en la Asamblea Nacional, la Comisión de la Verdad recibió a la fiscal que lleva el caso Bernal. Señaló que es importante que se encuentre a Germán Cáceres para que el proceso judicial no se estanque. La fiscal que lleva el caso de María Belén Bernal compareció ante la Comisión de la Verdad. Reveló que no hubo disposición de fiscalía para realizar la búsqueda de Bernal la madrugada del 21 de septiembre. No había disposición de fiscalía para realizar búsquedas a esa hora. Fiscalía no dispuso esa diligencia, en ese sentido fiscalía no se encontraba en esa solamente entonces Policía Nacional. Así es. Ya la madre de Bernal dijo ante esta comisión que tampoco sabía sobre esa búsqueda. Al momento este caso tiene 74 impulsos fiscales y se han solicitado 231 diligencias investigativas. El teniente Cáceres tuvo 3 días para organizar su tiempo y poder incluso salir del país. Llegó a conocimiento de Fiscalía esta desaparición el 13 a las 8:15, cuando Fiscalía abre investigación previa. Como el que más me interesa personalmente que lo encontremos, porque es nuestro compromiso que estos temas no queden invisibilizados y lamentablemente el femicidio no es un delito que pueda juzgarse en ausencia. Es decir, mientras Cáceres no sea detenido, el proceso quedaría suspenso. Podríamos ir hasta la audiencia preparatoria de juicio, que es una audiencia previa, que se realizará una vez que concluya la instrucción fiscal, y para la audiencia de juicio se suspende la etapa procesalmente hasta que la persona sea capturada. Sobre otros procesados, dijo, siguen haciendo diligencias al respecto. Me permitirán establecer inclusive qué tan audibles fueron los hechos, hasta quién le corresponde. Como usted dice, existen inconsistencias en la información que nos ha brindado policía. Si estaban 8, si estaban 15, técnicamente tiene que establecerse quién estaba en el lugar y a quién le correspondía. Y una vez que se tengan estos indicios técnicos, las pericias, podríamos determinar responsabilidades en relación al delito de femicidio. En la mesa legislativa dicen que ya tienen varios elementos para el informe sobre las responsabilidades políticas en este caso. El simple hecho de que un funcionario no le dé importancia a una investigación como esta y no asista, por ejemplo, ya es responsabilidad política. El informe con conclusiones y recomendaciones se presentará el próximo 1 de noviembre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Fiscalía respondió mediante un comunicado a la denuncia hecha por un abogado respecto de que Germán Cáceres recibió en su correo electrónico la orden de seguimiento y vigilancia en su contra. Según la Fiscalía, Cáceres recibió la notificación cuando ya había salido del país. La investigación interna de la Policía Nacional para determinar responsabilidades en el asesinato de la abogada María Belén Bernal es contra 12 servidores policiales. El abogado de uno de ellos dijo que la Fiscalía tuvo responsabilidad directa en la fuga del principal sospechoso, el teniente Germán Cáceres. Resulta que de parte de Fiscalía General del Estado, cuando debieron guardar las precauciones debidas, solicitan a un juez de garantías penales una orden de seguimientos y vigilancias. Pero esta orden de seguimientos y vigilancias también fueron notificadas al correo electrónico del señor teniente Cáceres. A través de un comunicado, la Fiscalía respondió este sábado lo siguiente. En el primer día de investigación de la desaparición de María Belén B, se solicitó el seguimiento y vigilancia del teniente Germán C. Sin embargo, el oficial fue el denunciante de la desaparición de su esposa, por lo tanto en ese momento era parte procesal acreditada. Además, la Fiscalía dio a conocer la cronología de los hechos relacionados a la orden de seguimiento y vigilancia contra Cáceres. El 13 de septiembre a las 23:47 ingresó a la Fiscalía el parte policial solicitando el seguimiento. Al poco tiempo, el 14 de septiembre, a las 0:16, la Fiscalía solicitó a un juez que dicte la orden de seguimiento y vigilancia. Y a las 2:10, el juez concede ese pedido. La notificación a las partes, incluyendo a Cáceres, fue a las 11:49, por lo que la Fiscalía concluye que las notificaciones fueron posteriores a la disposición entregada a la Policía Nacional, es decir, cuando, según las aseveraciones del comandante general, Germán C. ya había salido del país. Mientras tanto, otro abogado defensor de policías investigados cuestiona cómo se están desarrollando las indagaciones a la interna de la institución. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Que el sargento, el policía, el cabo, el subteniente van a ser destituidos. Y yo me pregunto, los señores generales que se encuentran involucrados en esto, ¿por qué no se les ha iniciado un sumario administrativo? Según él, existe una intención de sancionar únicamente a policías de rango inferior. ¿Por qué el señor ministro del Interior no indica que se ha iniciado una investigación interna administrativa en contra del funcionario policial
que dispuso mediante este circular y que tiene una firma electrónica, que es el señor general Ponce, que salgan 22 servidores policiales de alto rango a la Escuela de Estado Mayor. Él ha indicado que le han utilizado la firma. ¿Y quién ha sido? Ha sido su edecán. Y dentro de los tipos administrativos de faltas muy graves, sí se puede tipificar esa conducta y se tiene que investigar. Ponce fue uno de los 2 generales destituidos inicialmente por el presidente Guillermo Lasso, pero que con el cambio de autoridades en el Ministerio del Interior conservaron el cargo. Alberto Luna, 24 horas. En máxima alerta estuvieron los organismos de socorro en Cuenca por un pertinaz aguacero que dejó inundaciones en varios sectores. Un bus de transporte urbano con pasajeros quedó atrapado por la acumulación de agua en uno de los distribuidores de tráfico. Un bus de transporte urbano se quedó atrapado en el distribuidor de tráfico de la Avenida de las Américas y Ordóñez Lazo, al occidente de Cuenca, por la acumulación de agua tras el torrencial aguacero, acompañado de granizo, que soportó la urbe la tarde y noche de este viernes. Llovió muy duro y estábamos en el tráfico, lo que ocasionó que me quedara estancado y el bus se apagó, no podía ni hacerme ni para atrás ni para adelante, por la cual es que no... Si es que me iba de retro, golpeaba a los carros que estaban de atrás. Y que si me iba y para adelante, lastimosamente los carros se quedaron estancados. Entonces cuando yo quise ya avanzar, el bus se apagó, entonces yo ya no pude darle arranque porque lastimosamente se mojaron las baterías. Los pasajeros fueron evacuados por personal del Cuerpo de Bomberos. Bomberos Cuenca se encargó de las labores de rescate, pues y en este momento estamos ya a la espera únicamente de que baje el nivel del agua, podamos hacer la limpieza del sumidero y rehabilitar la zona para el tránsito. Todas las instituciones de socorro estuvieron en máxima alerta ante la inundación de varias casas y la caída de una cubierta por la acumulación de granizo. La zona del Arenal, la zona del Tejar, la zona del Ordóñez Lazo, es decir, toda la parte de entrada a la ciudad. Esperamos pues que ya cuando termine esto de acá podamos habilitar la vía también. ¿Casas afectadas? Sí, justamente por ese problema. En este momento estamos en la fase de evaluación. Ha sido básicamente el problema por la sobrecarga en los sistemas de manejo de agua y lluvia. El servicio del tranvía se suspendió por casi una hora. El tránsito vehicular se congestionó por todos lados, por el cierre de varias calles. Y nos sigue llamando la atención estos temporales en este mes del año que no deberían estar presentes. El personal de etapa no se daba abasto por las múltiples emergencias. Estamos con el personal repartido en los diferentes puntos de la ciudad en donde se han presentado estos inconvenientes para garantizar el funcionamiento de nuestras redes. Y las lluvias, aunque con menor intensidad, continúan. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y tras más de 15 horas de lluvias al sur de la Amazonía, se desbordó el río Upano y volvió a interrumpir la carretera troncal amazónica en el tramo Macas-Puyo. Un automotor quedó atrapado en medio de la corriente del río Upano, que tras 15 horas de intensas lluvias volvió a desbordarse, interrumpiendo el tránsito en la carretera troncal amazónica E45, en el tramo desde la ciudad de Macas hacia el Puyo. Prácticamente unas 15 horas de precipitaciones fuertes, lo que ocasionaron nuevamente el colapso o el aumento del caudal del río Upano y el colapso del paso provisional. Algunos transportistas casi corrieron con la misma suerte, pero lograron superar la acrecentada que anegó el paso provisional. Sin embargo, algunos transeúntes, al ver que no podían contar con la posibilidad de pasar en vehículos, se arriesgaron a cruzar a pie, desafiando a la correntada. Aquí nos encontramos con este problema ya hace varios meses, pero no hay solución nada con las autoridades. Sí, está muy peligroso para las madres de familia que no tienen plata para darse la vuelta. Solo en grupo nomás pasan, solo en grupo así, entre 5 o 6. De así para 1 o 2, sí, con una mujer está duro. No hay paso, ¿no? Y está peligroso porque algunos jóvenes que no conocen pueden bajarse aquí. Si el río les lleva trabajito, ya pueden largarse. Este tramo de acceso al actual puente sobre el río resultó destruido luego de que en los meses de junio y julio del 2020 y 2021, desbordamientos del río destruyeron aproximadamente unos 250 metros de vía, ante lo cual el gobierno se ha comprometido a reparar ejecutando varios puentes, aunque hasta la fecha esas ofertas no se han cumplido. Mientras tanto, la población aislada debe utilizar un carretero alterno para llegar a la ciudad de Macas. En la provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Es momento de hacer un primer corte comercial y al regresar esta semana Petroecuador alcanzó el pico más alto de producción al superar los 390,000 barriles diarios.
Ya volvemos con esta y más noticias. Expertos recuerdan que la Corte tiene 20 días para pronunciarse sobre el control constitucional. Causó revuelo la decisión de la Corte acerca de la vía de la reforma parcial para dos preguntas de la consulta popular consideradas importantes para la seguridad y la institucionalidad. Sin embargo, constitucionalistas señalan, más allá de que el presidente no tendría los votos en la Asamblea Nacional, ¿qué alternativas podría tomar? Si se retomara, por ejemplo, los textos que se propusieron en 2019 de traspaso de competencias a la Asamblea, la Corte sí que estaría obligada a decir esto sí pasa bien mientras. Hubiese presentado la propuesta como se presentó, por ejemplo, para 2019 respecto a solo pasarle las competencias, la Corte tenía un precedente claro. El camino que ha determinado la Corte conforme estaba planteada la pregunta es reforma parcial, es decir, tiene que ser impajaritablemente por Asamblea Nacional. Explica además Pamela Aguirre que la lectura debe hacerse desde el análisis constitucional, es decir, el análisis de constitucionalidad que se tiene que hacer es integral, no es superficial de la Corte dijo esto, no se está pensando en los textos constitucionales. Lo más importante en una enmienda constitucional es analizar el texto constitucional desde el punto de vista jurídico. Respecto a las preguntas que deben ir vía reforma, en el caso de la número 6, explican que la decisión de la Corte fue evitar un Estado hiperpresidencialista. Del peso y contrapeso. Por eso es que la Corte Constitucional, y en eso yo coincido, en la determinación de la pregunta, así como estaba planteada para la designación de las autoridades, otorgaba un peso muy fuerte para el presidente de la República. El presidente proponga las ternas, la Asamblea elija, pero si no elige, le corresponderá entonces al presidente. Eso no se corresponde con el principio republicano. ¿Por qué? Porque le está dando más poder al presidente. ¿Y qué va a pasar después? Todavía la Corte Constitucional debe realizar el control de constitucionalidad, para lo cual tiene plazos. Esta segunda fase tiene solo 20 días la Corte Constitucional. Si en 20 días no se pronuncia, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que se entiende que el dictamen es positivo. Este paso se realizará una vez anunciada la decisión del presidente, en el caso de que fuera continuar con la consulta. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Exautoridades del IES recuerdan que los vocales del Consejo Directivo no solo pueden ser removidos, sino también auditados. El 25 de octubre se cumple el plazo para que los gremios de empleadores y trabajadores elijan a sus nuevos representantes. Los 15 días de plazo que da el decreto presidencial para la elección de los nuevos representantes de empleadores y trabajadores ante el Consejo Directivo del IES siguen corriendo y los gremios alistan a sus candidatos. Mientras esto ocurre, según Rubén Egas, exdirector general del IES, el Consejo Directivo está acéfalo, porque aunque oficialmente los actuales vocales no están cesados, tampoco son convocados. Bueno, el presidente dice, es cesado. Y usted lee el decreto, nunca dice que ha cesado. El presidente del Consejo dice, no están cesados. Pónganse de acuerdo. No están cesados, pero él nunca los va a convocar. O sea, seguirá siendo presidente del Consejo Directivo sin funcionar el Consejo Directivo. Por su parte, este exdirector provincial del Seguro Social recordó que tanto Luis Clavijo, representante de los trabajadores, y César Rodríguez, representante de los empresarios, con 10 y 14 años en el cargo respectivamente, deberán responder a las autoridades de control tras su salida. Y si no se inicia una investigación de oficio, el nuevo Consejo Directivo puede pedirla. De esos exámenes, de esas auditorías, se pueden desprender responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal, que evidentemente en su momento tendrían que ser considerados por el órgano competente, que es la Fiscalía General del Estado. En un año 5 meses de gobierno, el presidente Guillermo Lasso ha nombrado a 3 representantes ante el Consejo Directivo del IES. El primero, Jorge Madera, se fue alegando amenazas de mafias contra él y su familia. El segundo, Francisco Cepeda, se fue denunciando una frágil gobernabilidad del IES y cuestionando la legitimidad de los vocales Clavijo y Rodríguez. Pero la elección de los nuevos vocales puede quedar suspendida. El asambleísta de Pachacutic, Segundo Chimbo, presentó ante la Unidad Judicial Penal de Quitumbe una acción para frenar el cambio. Es una evidencia de que estos vocales buscan mantener el cargo y nos dejan a la ciudadanía con una gran interrogante, que es qué tan importante es este cargo para ellos
y qué negocios o qué procesos se encuentran tras telones. Joana Ramos, 24 horas. Petroecuador alcanzó un pico de producción esta semana, superó los 390.000 barriles de petróleo por día, una evidente recuperación tras la declaratoria de fuerza mayor por las afectaciones que dejó el paro nacional de junio pasado. La producción petrolera en Ecuador aumenta. El pasado 13 de octubre, Petroecuador alcanzó un pico máximo de producción de 396.000 barriles de petróleo por día. El mayor valor alcanzado desde el 1 de julio pasado tras la declaratoria de fuerza mayor a raíz del paro nacional de junio que duró 18 días. Para entonces, la producción petrolera era 386.000 barriles por día, pero poco a poco se fue restituyendo. El 7 de agosto pasó ya a 392.000 barriles por día. Entre el 14 y el 25 de agosto fue de 393.000 barriles por día. Y hasta el 4 de octubre estuvo subiendo y bajando debido a problemas de conectividad eléctrica que pudieron ser superados, hasta lograr estabilizar la producción, por lo que subió a 387.000 barriles de petróleo por día. Y el 13 de octubre llegó a los 396.000, que reflejan una clara tendencia al alza. Entre las mejoras operativas aplicadas por la Gerencia de Exploración y Producción de la Estatal Petrolera, según consta en un comunicado difundido, están la perforación de pozos que han presentado buenos potenciales. Cita como ejemplo el área de Ixpingo, donde se adelantó la perforación de 2 pozos reyectores. El incremento se ha dado principalmente en los bloques 43 ITT y el campo Auca en Orellana, y en el campo Xuxufindi en Sucumbíos. Cabe mencionar que Petroecuador tiene 1.661 pozos en producción, 29 en reacondicionamiento y 9 en perforación. Luisa María Heredia, 24 horas. El exfutbolista Líder Mejía fue asesinado la tarde de este sábado en Portoviejo, provincia de Manabí, mientras se encontraba en un restaurante. El fallecido era investigado por la policía. El hecho ocurrió pasadas las 2 de la tarde de este sábado, en la parroquia Calderón de Portoviejo, provincia de Manabí. 2 sicarios llegaron en una moto color negra a un restaurante. Armados ingresan y disparan contra el administrador, quien ahora se conoce, era el exfutbolista Líder Mejía de 41 años. El ahora fallecido habría recibido al menos 10 disparos. Minutos después del crimen, la policía encontró la moto en la que se movilizaban los sicarios, esto en el sector de San Plácido. Al momento se investigan las causas de este crimen contra el exfutbolista, quien jugó en importantes equipos nacionales y fue seleccionado ecuatoriano en las categorías sub-17 y sub-20. Mejía también era investigado por la policía, pues mantenía un proceso legal por asociación ilícita. Cuando se lo detuvo en 2021, se investigaba una presunta vinculación a una organización delictiva. Personal de policía y criminalística llegó a la escena del crimen para recoger indicios balísticos. En Manabí ya son 375 las muertes violentas en lo que va del año. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Un nuevo corte, pero cuando volvamos les contaremos sobre los últimos preparativos en Guayaquil para la final de la Copa Libertadores. Sigan nuestra sintonía. Facturación electrónica. Este cambio es obligatorio y el plazo termina el 29 de noviembre. Solo los negocios populares están fuera de este proceso. Con la puesta en vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, todos quienes declaran impuesto a la renta están obligados a pasar de la facturación física a la electrónica en un año. Este plazo termina el 29 de noviembre de 2022. Por ello, el SRI motiva a cumplir con esta obligación con videos explicativos como este. Recuerda que desde esta fecha debes emitir solamente facturas electrónicas. Los comprobantes físicos se mantienen solo para los negocios populares. Según el Servicio de Rentas Internas, en este casi año de vigencia de la norma, la facturación electrónica creció en un 57%, es decir, que alrededor de 338.000 contribuyentes pasaron a esta modalidad. Marco Núñez es experto en el tema tributario. Explica que una vez que la facturación electrónica sea masiva, facilitará la tributación, pues hará todo inmediato, evitará la falsificación y ahorrará archivo físico. Hay que también tener en cuenta que los RIMPE, negocios populares, que son las personas que tienen ingresos anuales brutos de 0 a $20.000, no tienen esta obligación de emitir facturas electrónicas. Ellos, como emiten notas de venta, se mantendrán justamente con este régimen y podrán seguir emitiendo documentos
o comprobantes de venta físicos. Este proceso va de la mano también con la devolución del IVA a grupos prioritarios, proceso que desde este 18 de octubre será más sencillo, explicó el director en este video difundido en redes sociales por el SRI. Las solicitudes vía web solo recibirán facturas electrónicas. Si tienes facturas físicas, las deberás hacer en las oficinas del SRI. Además, se amplía la devolución automática para las personas con discapacidad, es decir, al momento que realicen una compra en algún establecimiento, en ese momento recibirá de vuelta el valor que pagó por IVA. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Una ecuatoriana residente en Ucrania narra cómo se han vivido los últimos ataques rusos a ese país. Explica que si los bombardeos continúan en la ciudad donde se encuentra, tendrá que salir de Ucrania. Los ataques con misiles de Rusia en territorio ucraniano se han incrementado en los últimos días, provocando destrucción en sitios que anteriormente permanecían protegidos. El anterior lunes se reportaron explosiones en Lviv, ciudad donde residen aproximadamente 25 ecuatorianos. Sufrimos un ataque, cayeron 4 misiles, de los cuales uno afectó una central de energía. Entonces, ese día lunes fue la primera vez que nosotros aquí en Lviv pasamos o vimos algo relacionado a la guerra. Melissa explica que cuando empezó el conflicto se trasladó a Hungría, donde recibió un permiso de residencia temporal de 3 meses. Luego regresó a Hungría para completar sus estudios universitarios, pero debido a este incremento en los bombardeos, analiza la posibilidad de dirigirse nuevamente a otro país. Nuestras familias desde Ecuador, bueno, ellos entraron en pánico porque lo único que sabían era que estaban atacando Lviv. A raíz de eso, como yo vivo con mi primo y con mi enamorado, nuestros papás y nosotros mismos tomamos la decisión de que si las cosas pasan nuevamente o hay algo que nos haga asustar otra vez así, tomamos la decisión de salir. De momento la tranquilidad ha retornado a Lviv. Las actividades se cumplen con normalidad y no hay problemas de escasez de productos ni inconvenientes en los servicios básicos. Este domingo justo tenemos una pequeña reunión en la casa de un amigo ecuatoriano de Quito igual, que vamos a hacer un encebollado. Melissa señala además que ha quedado admirada por la valentía de los ucranianos por defender a su país. La verdad es muy admirable ver el tipo de gente con la que nosotros estamos viviendo aquí. Todos están con un ánimo. Están asustados, pero más que estar asustados, están cansados de tener que defender algo que se supone que ya era de ellos hace mucho tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania está cerca de cumplir 8 meses. A Melissa le faltan casi 2 años para completar su carrera. Alberto Luna, 24 horas. Guayaquil se prepara para la final de la Copa Libertadores. La Conmebol se encarga ya de manera exclusiva del Estadio Monumental. Hoteles reservados, vuelos copados y entradas para el partido casi agotadas es el escenario a menos de 15 días de la gran final. A menos de 15 días para que en el Estadio Monumental se juegue la final única de la Copa Libertadores, la Conmebol ya se adueña de este escenario deportivo. Se ha iniciado el periodo de exclusividad y se hizo la entrega de las instalaciones al ente organizador, que afina los últimos detalles. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ya se encuentra en Guayaquil y recorrió también el Estadio Monumental para constatar el avance en las obras. Las entradas para la final ya se han vendido casi por completo. Quedan pocos espacios en la tribuna este, mientras que las 2 generales, donde estará la hinchada de ambos equipos brasileños, están totalmente vendidas. Se esperan más de 50.000 turistas en Guayaquil para la final. 30.000 de ellos llegarán vía aérea. Es casi imposible llegar al puerto principal en avión para esos días. Hay una gran demanda. Para esos días prácticamente ya no existen lugares disponibles. Las ocupaciones son muy buenas. Debido a la alta cantidad de vuelos comerciales, privados y charter, se ha ampliado el número de espacios para aeronaves en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y se han habilitado otros 176 puntos en los aeropuertos de Manta, Salinas, Latacunga y Quito. Vamos a tener 50 posiciones adicionales de estacionamiento para aeronaves privadas. Esta cantidad de turistas ha significado que los hoteles de Guayaquil estén totalmente reservados. Al cerrar el año 21, prácticamente estaba ya comprometida toda la ocupación de Guayaquil. Es más, los turistas, ante la falta de espacio en Guayaquil, han optado por reservar en otras ciudades como Salinas, Quito y Cuenca. Casas, suites y departamentos que se ofrecen en plataformas online de manera temporal también han sido altamente demandadas. Actualmente en Guayaquil tenemos 1.500 plazas activas de Airbnb, de los cuales
Aproximadamente vamos a recibir más de 4.500 huéspedes brasileños. Aún hay espacios, quedan cada vez muy pocos. ¿Cuántos? Aproximadamente cerca de 200 plazas. Según el municipio de Guayaquil, se espera que estos visitantes dejen en la ciudad 50 millones de dólares. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Este fin de semana se estrenó oficialmente la exposición Imagen Van Gogh, donde los visitantes pueden apreciar las obras del célebre artista holandés de una forma inmersiva. Más de 2.000 personas acudieron a esta muestra en el primer día de atención al público. La capacidad que tiene una obra pictórica de sumergir al espectador en el mundo que el artista ha plasmado se intensifica mucho más en esta muestra. Imagen Van Gogh es una exposición inmersiva en la que los visitantes pueden apreciar las obras del artista holandés en pantallas de 3 pisos de alto con música clásica de fondo. En el primer día oficial de atención al público, más de 2.000 personas acudieron a esta muestra. ¡Wow! Todo, porque en realidad al momento de ingresar es algo impresionante. Todo da vueltas, todo se mueve, uno se siente ahí, inmerso en eso. Y soy de Manabí y vine hasta acá porque desde que lo vi en redes sociales me llamó mucho la atención la forma del arte inmersivo, en cómo uno se puede introducir en las obras y al verlas en las pantallas se veían tan reales. Se evidenció que varias personas aprovecharon el fin de semana para acudir en familia. Es una experiencia totalmente diferente y sobre todo poder disfrutar con los hijos, poder sentarse en un momento y dejarse llevar por la exposición. Ver todas las imágenes originales de Van Gogh y fue una gran experiencia con toda la música y todo. Del 1 al 10, un 10. Esta exposición se encuentra en los exteriores del CCI en el norte de Quito. Abre sus puertas todos los días, de lunes a viernes de 11 a 21 horas, mientras que sábados, domingos y feriados de 10 a 21 horas. Permanecerá en Quito al menos hasta finales de año. Con la opción de que nos extendamos, si es que esto es un éxito, tal vez del primer mes del próximo año. Es mágico, es envolvente, las personas de aquí pueden dejar aflorar todas las sensaciones, todos los sentidos. Es la primera vez que en Ecuador se pueden apreciar obras de arte bajo esta experiencia inmersiva. Alberto Luna, 24 horas. Un evento para no perderse, vamos a hacer una pausa, pero al volver, dolor en el sur de Colombia por el accidente de un bus de pasajeros que dejó 20 muertos y más de 15 heridos. Ya regresamos.